Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 15 de diciembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, te alabamos, Señor. Claro, vino Juan el Bautista, cuya figura estamos viendo en este tiempo de Adviento, cuya consumación tendremos el próximo domingo. Claro, ¿qué predicaba el Bautista? Un camino de justicia, un camino de arrepentimiento, claro, para conversión. Ahora, ¿quiénes le creyeron? Acá está ejemplificado a través de la parábola por nuestro Señor como el padre que tenía 2 hijos. Bueno, el mayor sería el ejemplo de aquellos que tienen una conducta totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Y concretamente los que en el tiempo de Jesús, y en todo tiempo, ¿no es cierto?, publicanos, rameras, en fin, todos aquellos que andaban por caminos desviados. Pero no menos desviados que ellos estaban aquellos que se proclamaban como justos, que estarían tipificados por el hijo siguiente, al cual el padre le dijo: ve a trabajar en mi viña. Sí, voy, padre, pero no fue. Entonces el primero dijo: sí, no voy, rebelde, ¿no es cierto?, pero se arrepintió y fue. Y el segundo dijo: voy, y no fue. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? El que fue. La voluntad del Padre, el que fue. ¿Quiénes obramos la voluntad de Dios en conforme con ese camino de justicia que allanaba la prédica de Juan el Bautista? Aquellos que se arrepintieron de conductas inconducentes, claro, y finalmente fueron. ¿Cuántas? Y lo vemos a través de los evangelios. Cuánta gente humilde y cuánta gente abiertamente desviada y sin proclamar ningún tipo de justicia. Se reconocían realmente como pecadores que estaban desarrollando una conducta, vaya a saber qué condiciones sociales también los impulsaba a tal actividad, que era francamente totalmente opuesta a la ley que les había dado Dios por medio de Moisés, que ofendía a Dios, y sin embargo en ellos hubo una actitud cuando escucharon la palabra, cuando llegó a ellos algo que les hacía reflexionar, y lo hicieron a propósito del error en que estaban, y se volvieron de ese error y obraron en consecuencia con la voluntad de aquel que les indicaba el verdadero camino de la vida, el que conducía al Señor de la vida que venía a buscarnos, al que venía a salvarnos. En cambio, muchos aparentemente justos, religiosos, gente, como se diría en términos muy simples, gente bien, ¿no? Como eran los fariseos, como eran todos aquellos funcionarios religiosos que inclusive proclamaban la justicia, proclamaban los mandamientos, se decían representantes de Dios. Y sin embargo, finalmente, como Jesús los reprochaba, tenían una actitud y una conducta consecuentemente hipócrita. Querían aparentar lo que no eran. Mire, peor que no ser un hombre fiel con una conducta sana delante de Dios es querer aparentar
teniendo interiormente esa forma de ver la vida y de ver al prójimo sobre todo, tenían una conducta aparentemente sí santa, por exagerar un poco, pero tenían desde el fondo de su ser una convicción a partir de un sentir totalmente opuesto a aquello que decían ser y querían aparentar como tales. Decían bien, como les dice Jesús, pero obraban el mal, no hacían lo que decían. Hipocresía, delante de Dios, falsos profetas, corderos vestidos de lobos, son los más peligrosos, son los más dañinos para Dios y para el otro. No hay amor de Dios en ellos. Son como aquellos que dicen voy o hago lo bueno y cumplo con el Señor y cumplo con todos los mandatos y sin embargo no cumplen con ninguno, porque interiormente están como los sepulcros blanqueados que decía Jesús, llenos de huesos de muertos y de podredumbre, una podredumbre espiritual que no tardará en manifestarse y ser juzgada como corresponde por el Dios de justicia. En cambio, aquellos que seguían a Jesús, sí, que no habían sido el ejemplo para mostrar como tal, por parte de aquellos que querían siempre aparentar lo mejor y ser lo mejor delante de los otros, cuando en realidad para nada eran un haber para la conducta y el bien común. ¿Y cuántos fariseos hay actualmente, no? Lo hubo en toda época, naturalmente. ¿Cuántas personas viven para la platea, como quien dice, para buscar el aplauso, pero interiormente están lejos de Dios, están lejos de la vida? Entonces una conducta que aparenta ser para la vida y no lo es, en el fondo se manifiesta y finalmente también se manifestará públicamente delante del juicio del Señor. Seguir al Señor, vivir estas cosas, encarnar, como siempre decimos, hermanos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Que digamos, la palabra se hace carne y habita en nosotros. Que encarnemos la palabra. Ahí sí, afuera la máscara, afuera la hipocresía, afuera el querer ser lo que no se es o demostrar que se es y mostrarse uno como es. Y a partir de ahí, si verdaderamente hay una convicción para una verdadera conversión, a partir de un sano arrepentimiento, entonces sí, ir a trabajar en la viña, pero ir a trabajar desde lo más interior de cada uno, desde aquello que es el verbo que nos habita, desde esa palabra que verdaderamente la estamos viviendo y como tal podemos exponerla en discurso y conducta de testimonio delante de todos, presididas por el amor. No hay otra manera, nunca la hubo ni la va a haber. Lo demás, todo lo que sea apariencia y todo lo que sea demostración falsa, bueno, sabemos en qué termina, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, por ahí un dicho dice que el infierno está plagado de buenas intenciones. El decir y el hacer, como bien decías. O sea, uno tiene que ser congruente con lo que dice. Si realmente se compromete con el Señor, esto requiere de hacer por el otro lo que Dios hace con nosotros. Y ahí tenemos el ejemplo máximo, claro está. Hacer por el otro lo que Dios hace con nosotros. Y Dios nos ama. Bueno, donde hay amor es expulsado todo temor y todo acto que esté reñido con la vida que recibimos de parte de aquel que es el autor y la vida en cada uno de nosotros. Cuando nuestra conducta, la que mostramos en el claro testimonio de un hacer delante del otro y con el otro y para el otro, y cuando eso no es amor, sino que es apariencia de muchas cosas, pero nunca llega a ser lo que debe ser, entonces en nosotros estará presidiendo nuestra conducta esa hipocresía. Y el Señor, ¿qué nos dirá finalmente? Apártense de mí, no los conozco. No nos conoce.
El Señor nos conoce en el amor y desde el amor. Y si no lo ven nosotros es porque no estamos instalados sobre esa forma de ser que es la única delante de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de servicio. Señor, lo pedimos en tu nombre y sabemos que en tu nombre lo recibimos y con abundancia y amor. En tu nombre santo, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.